Avanzamos juntos. Bueno, en este día tan especial, donde estamos de aniversario, el aniversario número 50, evidentemente en lo personal estamos prácticamente naciendo, al menos yo tenía 2 años cuando este canal se inauguró, recién escuchaba a Darío Bayac hablar precisamente de todo el proceso que implicó la puesta en marcha, la puesta al aire con pocas horas de emisión, precisamente por ser muy costoso, básicamente energía eléctrica, y por no haber cámaras, o sea, era todo en vivo, no se podía grabar absolutamente nada, por tanto notas de exteriores y móviles no se podían hacer, era todo de piso. ¿Y quiénes eran los que de alguna forma participaban de la programación en piso? Bueno, eran los artistas, nuestros, los locutores, evidentemente que la publicidad se hacía desde el piso, las tiendas traían sus prendas para el estudio y aquí se mostraban, recuerdo a Molinelli todavía realizando precisamente algunas publicidades en piso. En el marco de este aniversario del canal, estamos recibiendo con mucho gusto en esta jornada al profesor Arinay Sorondo, un hombre muy vinculado a la familia Lucas Navarrete, a quien le estamos dando la bienvenida y los buenos mediodías. ¿Cómo le va, Arinay? Bueno, muchas gracias por la invitación. Salimos un poco del encierro, ¿no? Exacto. Que nos ha obligado por el cuidado personal y por el cuidado de los demás a tomar algunas actitudes que, bueno, hay que tomarlas, que no hay más remedio. Porque, y hay que tomarlas. Porque es la solución. Y máxime en esta fecha tan importante para la ciudad. Sí, sí. O sea que usted logró sacarme del encierro. Del encierro, bueno. O sea, es un compromiso por esa relación familiar que tengo con el funcionamiento de lo que eran las empresas de Rubén Lucas. O sea, mis tíos eran funcionarios y funcionarios con cargo dentro de la radio y uno tuvo una vinculación, pero además, cuando conversábamos ayer, yo era de la época de niño de ir a la voz de Melo en el programa que tenía aquella mujer maravillosa. Siempre atrás de un gran hombre hay una gran mujer. María Severina Navarrete era una cosa espectacular y tenía un programa. ¿Tenía programa niños. María Severina? Sí, arriba, en la parte de arriba, cuando estaba arriba de lo de Bausá, en la calle Aparicio Sarabia. Estoy hablando de 70 años atrás. En el 42 se fundó La Voz de Melo. Sí, póngale que 70 años atrás. En esos años, sí. O sea, que íbamos a los programas de los domingos de mañana. O sea que el programa que conducía María Severina Navarrete era infantil. Infantil. Allí íbamos a cantar y a cosas. Además era una mujer. Yo siempre digo, Melo tuvo la virtud en una época que fue espectacular, de tener personas que podríamos decir que eran iluminadas, ¿no? Que nacían con un don, que estaban más allá de lo común de los demás. Y en Cerro Largo hubo de ese tipo de gente, si nos ponemos a enumerar, que fue los que hicieron crecer esta ciudad en forma vertiginosa, que le dieron ese don particular a nivel nacional, porque a mí un día cuando estaba hablando y dije que daba clase en el Liceo 1, que daba clase en Melo en el Liceo 1, me dijeron, vos venís de la Sorbona, por la categoría de docentes que tenían, no de mi época, hacia atrás. Claro. ¿No? Claro. Melo tenía un prestigio con ese tipo de gente, con ese tipo de personas que vivían en Melo, que era una transformación tremenda. Esa pregunta, perdóname que te interrumpa, profesor. Yo siempre me pregunto, cuando me pintan a la sociedad melense con estos altos valores culturales y educativos, yo digo,
Y también no los habrá tenido Tacuarembó, Colonia, Artigas. ¿No será un espejismo nuestro o será que amamos la tierra? Y a mí me contestan no. Melo era especial. También los habrá tenido otros departamentos. Pero nos consideraban especiales. Pero nos consideraban especiales, tal cual. Nos consideraban especiales. Además, Cerro Largo tiene un mote. Es una tierra de poetas y caudillos. Tal cual. ¿No? Y los tiene y está demostrado. ¿Ah? Si está demostrado, o sea, están los nombres, están las personas, ¿no? Usted ve Melo de 50, 60 años hacia atrás y tenía una evolución y un crecimiento que era vertiginoso. Los comercios que había en el Melo en esa época estaban al nivel de los mejores comercios de Montevideo. Se habla de la Casa Yáñez, de la Casa Santa Cruz, de la Casa Coma. O sea, era un emporio regional, ¿no? Pero además cultural, tan interesante y tan importante, que la gente que salía de Cerro Largo rayaba a muy alto nivel. ¿Y qué papel cumplían, en primer lugar, la radio? Porque apareció primero, ¿no? Y después la televisión. Pero ¿qué rol cumplían en esa sociedad que tú me estás hablando los medios masivos de comunicación? Y la radio era la información de la época. O sea, toda la gente se enteraba de las cosas a través el Google de la radio. de ahora. La radio estaba en mi casa, cuando yo era niño, la radio estaba prendida todo el día, ¿no? Y conocíamos a través de la radio a todos los artistas que había en el Uruguay, pero también conocíamos a todos los artistas que habían en el mundo. Porque en esa época, ahora es impensado que un artista de alto nivel venga a Melo. En esa época venían normalmente. Claro. ¿No? Pero además no solamente venían normalmente, sino que en Melo, a través de la capacidad de Rubén Lucas, que era también de esos iluminados, aquí surgió Cafrune. Sí, me lo contó Jorge Mario Rodríguez un día y me mostró una fotografía. Yo lo iba a escuchar a la confitería, que estaba, yo de niño, que estaba allí donde estuvo Forno, sí. ¿no? Allí empezó Cafrune sus primeras actuaciones. Sus primeras actuaciones. Y de ahí fue Rubén Lucas que lo llevó a Radio Cargo, ¿no? Entonces fíjese lo que era a nivel nacional la potencia cultural que tenía este departamento, ¿no? Que además lo sigue conservando, ¿no? Porque el desarrollo cultural que tiene Cerro Largo es un desarrollo diferente a los otros lugares. Hasta ahora sigue siendo diferente, ¿no? Aunque lógicamente que muchas veces nos ponemos a hablar y estamos desconformes porque posiblemente se quiere llegar más arriba, pero Cerro Largo es espectacular en su cultura. ¿Y por qué después vino ese freno? O no vino freno, pero uno se plantea, dice, bueno, pero si la ciudad de Melo tenía esas condiciones culturales, educativas, sociales, podríamos tener una universidad, entramos en otro terreno, ¿no? Mire, una universidad, yo qué sé, en fin. El problema es que en esa época posiblemente en la evolución no había mucha influencia de la política. Claro. ¿No? La política tiene muchas cosas positivas y es bárbaro que exista, pero tiene una cantidad de cosas negativas, porque muchas veces los que manejan la cosa política no permite que en algunos lugares se desarrollen como le corresponde, porque no les conviene. Fíjese que, le doy un ejemplo, para traer los cursos de educación física, que los trajimos y pudimos traerlos por única vez, en la Junta Departamental la Comisión de Cultura pasó casi 4 años trabajando. Sí. ¿No? ¿No? Y la trajimos de porfiado. Vino porque fuimos porfiados. Sí, insistieron. ¿Ah? Fueron perseverantes. No hubo con quien no habláramos y a quien no ¿Y por qué eso no quedó? ¿No? Por intereses. Porque dentro de la Universidad de la República, ¿no? Que lamentablemente está politizada, ¿no? Y es bien claro que está politizada, ¿no? No había interés que en Cerro Largo hubiera, sin embargo lo llevaban a Rivera, ¿no? Y acá no podíamos. Y además le demostramos, mostrándole lo que es el Uruguay, que era mucho más centro de región Cerro Largo, claro, que Rivera. Que Rivera. ¿No? Evidentemente, geográficamente sí. Geográficamente, le demostramos con hechos, ¿no?
trajimos al rector de la universidad, que se reunieron. Recuerdo, ahí Arocena era sí, en ¿no? aquel entonces. Sí, bueno, y no hubo forma. Y yo tenía información, por gente allegada dentro de la universidad, que era un interés político, ¿no? La agropecuaria le dio en bandeja a la universidad. ¿Qué se ha podido lograr con el local que tenemos acá funcionando, casi enfrente al canal? Sí. ¿No? ¿Por qué aquí no puede haber cursos universitarios? ¿O acaso no tenemos gente muy capaz acá? Bueno, cuando la política se mete mucho dentro de la educación, ¿no? La educación entra a tener intereses que no son realmente los culturales. Quiere decir que en otros tiempos, en otra hora, era diferente. Era diferente. Fíjese que en la época que yo ingreso como docente, yo no soy titulado, ¿no? Y de mi época, titulados prácticamente no había. El director del liceo salía a buscar la gente para cubrir. Los más capaces y con mayores conocimientos. Seguro. O sea que si buscaban un profesor de matemática, iban, en el caso mío, Francisco Torres González, que para mí era un espectáculo de persona, y un profesor de esos, de una categoría extraordinaria, fue el que me recomendó. Y a mí cuando fueron a buscarme, para mí fue una sorpresa. Yo no andaba buscando ser profesor, ¿no? Claro. Porque en esa época todos éramos así. Y la gente se formó teniendo sus profesores. Claro. ¿No? Pero los elegía el director de la pata, como se dice normalmente. ¿No? Pero no solamente te elegían, después te controlaban. Claro. ¿No? Y tenías que requerirte por un programa. El director del liceo que había, que descolló a nivel nacional, que fue Antonio Mario Villa, Antonio tampoco era Mario profesor. Villa, cuyo liceo 4 lleva su nombre. Tampoco era profesor. Fue un estudiante de abogacía. ¿No? Y te puedo nombrar todos mis profesores. Y seguramente en las letras también. Sí. En la literatura. También, sí. Era, creo que egresada de literatura de CETEL Dutra. Y no sé si en esa época encontrabas alguna otra. Sí, claro. ¿No? Y me refiero también a Víctor Humberto Ganello en historia. También. Son personas que el otro día me decía Víctor Humberto, yo hablaba de la Micaela, y fui a la Micaela, porque me gusta mucho ir a los lugares, porque la Micaela era Montiel, y yo soy Montiel, y recogí algunas historias, y la pasé acá en el canal, con algunos testimonios, y vino Víctor Humberto con una carpeta con la historia de la Micaela. Y yo, bueno, entonces yo estoy ladrando un huevo que me he dicho. Ganello fue mi profesor de historia. Y la verdadera historia de la Micaela, con testimonios. Ganello fue mi profesor de historia. ¿No? Ganello fue mi profesor de historia. O sea, yo lo tuve en historia, además. Ahora, ¿cómo? Era un encanto escucharlo en la clase. Sí, me encanta. ¿No? También fue mi profesor en Seguro, quinto. seguro. Ahora, ¿cómo puede hacer uno para que esas cosas no se mueran? Porque ayer yo hablaba contigo en tu chacra, y tú me decías, el periodismo capaz que puede recoger esas cosas, Sí. y ustedes que están en la comunicación, y ahora que se puede almacenar imágenes Lógico. y Sí, audio sí. de una forma más efectiva que antes, ¿será ese el camino? ¿Sí? Porque Fíjate el día que me muera yo, el día que te mueras tú, el día que se muere Ganello, se muere la historia. Bueno, un día me encuentro con Adán Ley. Sí. A mí también es una persona que dentro de la educación es un tipo espectacular. Sensacional. Y tenía ganas de escribir la génesis del Liceo de Noblía. Fenómeno, digo, vamos. Hablé con el intendente, ¿no? Solucionamos todo y el libro de la génesis de Noblía está escrito y ya está. Lo está entregando el Ley. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Lo toman realmente como noticia o es más importante si hubo un choque en la esquina? Y es más importante si hay un choque en la esquina. Se lo digo porque trabajo en esto. ¿Ah? Porque ustedes viven de lo que se vende De lo que se vende. y la cultura vende poco. Vende poco. La cultura vende poco. Tal cual. Y la cultura tampoco da votos, Tal cual. ¿no? Pero también somos responsables de esas cosas. Pero crecemos si protegemos la cultura. La única forma que existe de ser libre, de ser culto, ¿no? Sí, tal cual. Es la única forma de ser libre. ¿Usted quiere ser libre? Sea culto, ¿no? Si tú le decías ayer a Lucía, una compañera nuestra, precisamente eso. Le decías que lo único que no se
Lo único que no se compra en la farmacia es la cultura. Sí. Nutrite, conocé. Además ayer cuando tú andabas con una compañera que se está formando, yo le decía que además me produjo una alegría porque estaba estudiando para ser profesor de matemáticas, ¿no? Yo siempre le decía a mis alumnos, el aprender es lo mejor que hay, porque yo vengo aquí, les vendo lo que yo sé, pero me voy con lo que vendí. Claro, la satisfacción. No, el conocimiento es mío. Seguro. Yo te lo transmito, pero me quedo con él. ¿Verdad? Viví de mi conocimiento, te lo entregaba, pero seguía siendo mío. Claro. ¿No? Si vendo una cosa material, no la tengo más. ¿No? Entonces, esa cultura que nos dio Rubén Lucas, esa cultura que nos dio María Severina, ¿no? Esa cultura que nos dio don Antonio Zanola, don Vicente Araujo, son gente relevante dentro del departamento. Y me pongo a nombrar y seguimos. Y ese tipo de gente produjo una evolución. Por si te vas un poco más atrás en el tiempo, aquellos que crearon el Club Unión y el Centro Obrero. Tal cual. ¿Cuándo más se hizo algo parecido? La Biblioteca Popular. Yo leía la historia de la Biblioteca Popular. Castellano, decía. Eran castellanos. Sí. Y la Sociedad Cosmopolita con los Castañet, que fundaron el hospital. Pero ¿y el deber cívico? Bueno, el deber cívico. La historia del deber cívico. Además, la historia del deber cívico es muy ligado a mi familia. Porque don Cándido Monegal era casado con un tío de mi padre, una tía de mi padre. ¿No? Una inminencia, Cacho Monegal, en aquellos tiempos. Cacho y Pepe, los dos. Y Pepe. ¿No? De Pepe Monegal, o sea, la historia de Pepe Monegal, o sea, vienen de todas partes del mundo a leer su archivo. Yo estaba leyendo parte de las páginas del deber cívico que Teresita Pires tiene celosamente cuidado. El archivo. ¿Y qué estilo de redacción? A mí una literatura fina increíble, ¿no? Yo que escribo para un diario nacional, digo, barbaridad, esta gente estaba preparada como para trabajar en el New York Times. Sí. Porque una redacción tan fina, pero mirá que, y contado con lujo de detalle. Mirá que nosotros hay cosas que no sabemos de la capacidad que tiene la gente. Yo soy muy amigo primero trato de ser amigo de los que fueron mis alumnos, que a mí son mi motivo de vida. Y viajo bastante. Y cuando voy a Estados Unidos, voy a Nueva York, me encuentro con un melense, con el Chon Fabelar, el hijo del dentista Velar, el hijo, sí, que es abogado acá en Uruguay, economista en Estados Unidos, doctorado en economía y periodista, y trabaja a fazón para el New York Times. ¿Trabaja? ¿No? Quiere decir que tenemos un melense, mirá, ¿no? Un melense que además hizo toda la campaña acompañando a Trump, acompañándolo como periodista. Claro. ¿No? Y un melense. No lo sabía. Bueno, y esa es la riqueza que nosotros tenemos, ¿no? Esa riqueza, y así como seguís sorprendiéndote en el mundo, de encontrarte con gente de acá, de Melo, que se destaca, ¿no? Claro, absolutamente. O sea, son gente que están en un medio masivo, con un poder económico imponente, y sin embargo tienen su lugar de trabajo, ¿no? Trabaja a fazón para el New York Times, ¿no? Entonces, imagínate la potencia cultural de este departamento, cómo se ha derramado en todos lados. Yo no te quiero enveretar ahora con hacer futurismo, pero necesariamente tengo que hacerte la pregunta. Hoy vemos a nuestros hijos, yo todavía no tengo nietos, pero tú sí, con este aparatito. Se ha perdido el hábito de la lectura de los libros, ahora se lee en la pantalla, se ha perdido tantas cosas, y uno piensa en el futuro y tiembla. Quizás te pasa lo mismo. Mirá, ¿qué visión tenés de lo que puede pasar con todas estas cosas que estamos hablando? Yo creo que todo lo que tú saques de contexto no tiene valor. A ver, ¿cómo? Yo, por ejemplo, fui de la época que daba clase con una tiza, ¿no? Y lo escribía todo en el pizarrón, ¿no? Sí. Pero hoy, el aparatito que puede ser el ordenador, la computadora, el PowerPoint, el teléfono, sí. Es lo que hay en la época. Nadie puede ponerse contra una evolución natural. Tú dices que hay que aprovechar eso. Lógico, son instrumentos que se fijan de otra manera. Yo, por ejemplo, tengo un nieto que está en tercer año del liceo y de vez en cuando le doy una mano, ¿no? Ahora, con este problema, todo el trabajo venía a través de la computadora, ¿no? Claro. ¿No? Y la manejan, lógicamente, confieso, a mí me supera.
Sí. Porque ¿qué pasa? No seguí la evolución. Total. ¿Tá? Me quedé manejando el teléfono, ¿no? Y trabajan en la computadora haciendo lo mismo que nosotros hacíamos en un cuaderno. En un cuaderno. Te ¿No? enseñan una página. ¿Tá? Y además, querer decirle a la gente joven que eso no debe ser así, es un error. Al contrario, hay que cada vez incentivarlos más para que vayan absorbiendo la evolución, porque si no se quedan parados en el andén y el tren pasa de largo. Me dejas contento con lo que decís. ¿No? No es todos los días que escucho ese concepto. No, pero además no se puede negar la evolución. En 1900, el promedio de vida era 30 años. Hoy son 70. ¿No? Sí. ¿Por qué? Y porque la evolución llevó que hubieran controles de enfermedades. Más cirugía, ¿no? más medicación. Más medicación, más conocimiento. ¿Y vamos a decir que aquello era mejor que esto? No. No, cada vez el mundo es mejor. Y el que se pone contra la evolución, para mí es un negado. Pero tiene que haber límites, o controles, u orientaciones. Sí, orientaciones había en mi época también. Y también había evolución. Yo cuando terminé de dar clase apareció la calculadora, ¿no? Y a mí me trajeron de Alemania una calculadora, una Casio X601, que resolvía todo, ¿sabes? Pero yo ya estaba dejando de trabajar, ¿no? Y además intenté hacer muchas cosas con ella, aprendí muchas cosas y después lógicamente me dediqué a otras cosas, no me dediqué más a eso, ¿no? Pero hoy negarle a un joven que se adapte a la evolución, cada 3 años el mundo sabe el doble, ¿no? Y fíjate que ¿qué es lo que tiene que hacer cada uno? Especializarse. Ya no existe más aquel que sabe de todo, ¿no? Sí. Hoy específicamente cada uno aprende su asignatura. Y estudian medicina y hacen una especialización, o otra, y en historia te especializas en algo, y además el error que se comete, a mi manera de ver, ¿no?, en la educación, y que la cometemos de repente los docentes o la cometen los padres, es querer que el alumno aprenda lo que tiene dificultad. Lo que hay que ayudar que evolucione en lo que tiene facilidad, ¿no? Yo trataba de que en matemáticas llegaran a el mínimo exigido. Y cuando había un buen alumno, llamaba a los padres, que a veces se sorprendían y le decía: usted tiene que llevar a su hijo a clase particular. ¿Pero por qué si mi hijo es buen alumno? Porque yo acá no le puedo dar todo lo que él puede absorber. Claro. ¿No? Y él se va a destacar en esto que tiene facilidad. Y el que tiene facilidad para las letras, incentivarlo en las letras. El que tiene facilidad para la historia, incentivarlo en la historia. Eso, es como el que juega bien al fútbol, que los quiera hacer jugar bien al básquetbol. Eso me decía, ¿no?, que Claudia Méndez, que tiene una hija Down, que su hija está virtualmente yendo a un instituto que es Tarobá, que ofrece capacitación y conocimientos a los Down. ¿Y cómo enseñan? Bueno, enseñan en base a tus virtudes. Potencian tus virtudes. Lógico. Y vos te sentís cómodo. Pero no potencian, o sea, no tratan de buscar donde vos no sabés para enseñarte. No, eso después lo vemos. Vamos a potenciar tus virtudes. Todos nacemos, tu orientación. Todos nacemos con alguna virtud. Exactamente. ¿No? Ahora, si vos querés incentivar donde tenés problemas y abandonás tu virtud, claro, terminás siendo un fracasado. Retrocedes. ¿No? Exactamente. ¿Tenés capacidad para ser periodista? ¿No? ¿Sos un buen lector? ¿Tenés buena dicción? Dedícate a eso. Dedícate a eso, que es donde vas a crecer. No quieras hacer lo que tenés dificultad, porque la dificultad va a existir siempre, porque orgánicamente, genéticamente, ya estamos formados de determinada manera, ¿no? Y nos va a costar bárbaramente vencer esa dificultad. Adaptarnos a otra cosa, claro. ¿No? Entonces, el error no es que haya escuelas y liceos especializados. Tenés que pretender que cada alumno llegue al mínimo exigido. Claro. ¿No? ¿Está? A mí me pasó varias veces que había un alumno que yo que iba a estudiar abogacía y estaba colgado con matemática. ¿Qué derecho tenía yo a decirle: no, vos tenés que llegar a tal nivel? Y le estaba prohibiendo ser abogado. Y hoy son brillantes abogados. Sí. ¿No? No van a ser brillantes matemáticos.
Claro. ¿No? Entonces, uno tiene que tener, cuando es docente, el suficiente criterio para saber que ese alumno en determinada materia tiene dificultades naturales. Pero tiene condiciones en otras. Vamos a ayudarlo, pero vamos a ayudarlo a que, donde tiene condiciones, evolucione. ¿Verdad? Tal cual. Eso fue esa gente iluminada que tuvo Cerro Largo, ¿no? Que hoy estamos festejando una cantidad de cosas. Hoy yo estaba hablando con un compañero y le decía, hoy es un día de festejos, pero para mí también es un día de malos recuerdos, porque el 27 de junio a mí me marcó muchísimo el día que mi padre me llama por teléfono de mañana y me preguntó qué iba a hacer y digo, voy a ir al liceo a dar clase. No, suspendieron todo, hay un golpe de Estado. Yo me senté y me puse a llorar. Y cuando lo cuento me emociono. Se disolvieron las cámaras. ¿No? Porque para mí el quebranto de la democracia me produce un dolor enorme. ¿No? Hubo Y me produce hasta ahora. ¿No? Un retroceso en todos los aspectos. ¿No? O sea, no le encuentro motivo por más que quieran tener 50.000 motivos. ¿No? Entonces, nos mancharon este día. Por lo menos a mí, de repente los más jóvenes, de repente en tu caso, que de repente ni te diste cuenta, ¿no? Y yo tuve que soportarlo, ¿no? Exacto. ¿Ah? A mí no me molestaron. No puedo decir que a mí vinieron a molestarme, ¿no? Pero este día para mí tiene esta cantidad de cosas lindas que nos dieron la gente de Cerro Largo. Claro, ¿no? pero después la fundación, empañado con ese hecho empañado con un hecho que es injusto. y quedó. ¿verdad? Hasta ahora hay consecuencias. De Sí. Además, yo siempre digo, cuando se dio la amnistía se cometió un error muy grave, ¿no? La amnistía tenía que haber sido para todos. Todos cometieron errores, ¿no? Todos cometieron errores. Si hubiesen amnistiado a todos, el Uruguay hubiese sido mucho más tranquilo, ¿no? Porque hasta ahora seguimos buscando las injusticias, culpables. ¿no? Y buscando culpables, ¿no? Y culpables hubieron de los dos lados, ¿no? Pero un lado quedó amnistiado. El otro día escuché que hablaban de amnistía y a mí no me molestaría si ahora el presidente de la República dijera, bueno, voy a amnistiar todo para que se termine esto, borrón y cuenta nueva, porque lo que pasó se puede escribir como historia, ¿no? Pero tenemos que vivir hacia adelante. El mundo es el que viene mañana. Lo que hablamos hoy dentro de un rato ya es historia. Sí, ¿no? Absolutamente. ¿Ah? Entonces no vamos a crecer nunca más. Gracias por haber venido. No, la verdad que muy fructífero para y linda charla. Es un gusto y además, ya te digo, siempre va a ser un gusto cuando me encuentro con un alumno, ¿no? que el otro día, te cuento como para terminar, hubo una reunión de un grupo del Salesiano que festejaba sus 50 años y lógicamente cuando me tocó decir algo dije, quédense tranquilos porque mis mejores profesores fueron mis alumnos. Es a los que les debo la mayoría de las cosas que aprendí, porque cada alumno era un individuo diferente que me obligó a que yo lo comprendiera y en esa comprensión fui aprendiendo no lo de mi materia, ¿no? Sino del trato que tenía que tener con cada uno, que no podía ser igual. Entonces, mi agradecimiento va a ser siempre hacia mis alumnos, que fueron mis mejores profesores. Muchas gracias por haber sido tu profesor. Gracias. Bueno, vamos brevemente a un tape, mientras cambiamos los conductores acá, porque se viene Roberto con el deporte, de lo que pasaba hace un minuto, nada más acá en el canal, donde se entregaban estos reconocimientos a los que somos un poquito más viejos acá en la empresa.